hoy quiero compartir la palabra del Señor, una palabra que nos venga a inspirar, una palabra que nos venga a animar, una palabra que venga a poner las convicciones de quienes somos en el Señor. No somos tan solamente parte de una institución, somos parte del cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios. Y la gloria es para el Señor. La palabra del Señor dice ahí en Génesis capítulo 5 que Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Fuimos creados para caminar con Dios. Fuimos creados para hablar con Dios. Fuimos creados para relacionarnos con Dios. Fuimos creados para hacer planes junto a Dios. Dios al principio nos creó a imagen y semejanza de Él. Y en esa imagen y semejanza de Él teníamos la capacidad para relacionarnos con Él. Pero bien sabemos que el enemigo se opuso a esto y dejó a nuestros padres caer en esa tentación, a nuestros primeros padres caer en tentación y fallaron. Y esa comunión que Adán y Eva tenían con Dios fue rota. Ese caminar que Adán tenía con Dios fue interrumpido. Pero gracias porque Jesucristo el Señor vino a restablecer esa comunión con Dios. Gracias porque Jesucristo el Señor ahí en la cruz nos reconcilió con Dios. Y tenemos ahora la posibilidad de podernos relacionar, podemos hablar con Dios, podemos caminar con Dios, podemos hacer planes con Dios, porque a través del sacrificio, la muerte y resurrección de Jesucristo, hemos recuperado esa comunión con el Padre. Vivimos tiempos que son difíciles. Vivimos tiempos que de continuo hay maldad. Pero el Señor ha establecido un plan. Dios ha establecido un diseño para aquellos que creen en su nombre puedan reconciliarse con Él y poder recuperar su condición de ser hechos hijos de Dios. No tan solamente criaturas de Dios, sino que también hijos de Dios. Si usted tiene la palabra del Señor ahí en su mano, quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el libro de Hechos capítulo 16. Voy a dar lectura del verso 25 en adelante. Hechos capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Palabra del Señor que viene a bendecir a aquellos que la obedecen. Este relato está en un contexto. Está en el segundo viaje de misionero del apóstol Pablo, que en este viaje fue acompañado por Silas y también por Timoteo. Ellos llegan a Filipos y Pablo comenzó ahí junto a sus compañeros a predicar el evangelio con muestras de gran poder, y mucha gente lo seguía y mucha gente se convertía al cristianismo y eran bautizados. Durante aquellos días en que Pablo caminaba y predicaba y enseñaba por las calles de Filipo, dice la palabra del Señor que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha todos los días iba detrás de Pablo e iba declarando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y cada vez que Pablo llegaba ahí a caminar en medio de la ciudad, en las plazas, en las sinagogas, por donde fuera que iba, esta muchacha iba detrás de Pablo e iba declarando esa palabra. Llega un momento en que Pablo se vuelve a ella y en el nombre de Jesús echa fuera aquel espíritu demoníaco que estaba dominando a esa muchacha. Y esa muchacha es libertada, esa muchacha ahora recobra, ¿cierto?, su libertad en el Señor. Y ese espíritu demoníaco es echado fuera por el poder de la palabra en el Señor Jesucristo. Pero aquella muchacha no se mandaba sola. Ella tenía unos dueños, amos, señores de ella, que vivían a costa del espíritu de adivinación que ella tenía. Y cuando estos vieron que perdían, ¿cierto?, la esperanza de ganar dinero a través de ella, tomaron a Pablo y a Silas y lo pusieron delante de las autoridades y los juzgaron, los azotaron y los pusieron en la cárcel. Es en ese contexto en que nosotros vemos que ahora Pablo y Silas están en la cárcel. Cuando ocurre esto no es una casualidad. Pablo va ahí a Filipo guiado por el Espíritu de Dios y comienza a predicar la palabra que le fue encomendada. Comienza a ejercer su apostolado ahí en medio de la ciudad y la ciudad comienza a cambiar. Esa muchacha que tenía un espíritu demoníaco, esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación, sus cadenas caen, ella es libertada. Pero había una tarea más que cumplir, que el Señor había determinado para ese tiempo en que Pablo estaba ahí en la ciudad de Filipo. Y estando, dice la palabra del Señor, que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios ahí en la cárcel, y dice, y los presos los oían. En medio de la dificultad, en medio de los azotes, en medio de estar en una cárcel, y no estamos hablando de una cárcel concesionada donde hay comodidades y los derechos humanos son aplicados. En ese entonces eran cárceles romanas y cárceles donde había demasiada carencia, donde había oscuridad, donde había humedad, donde no habían baños, todo era terrible en ese lugar, y Dios permite que Pablo y Silas estén en ese lugar. Pero esto corresponde al plan perfecto de Dios. Y esto tenemos que tomarlo en consideración, porque muchas ocasiones nos vemos enfrentados a situaciones y preguntamos, ¿por qué a mí me está sucediendo esto? Pero tenemos que detenernos a buscar las razones de por qué Dios nos pone en una situación, de por qué Dios nos lleva a algún lugar, de por qué Dios permite algunas cosas en nuestra vida. Y esto tiene por razón a un plan que Dios tiene, a un diseño que Dios tiene, y nosotros somos parte de ese diseño, somos parte de ese plan. Pablo y Silas están en ese lugar.
Pablo y Silas habían sido azotados, ahora estaban puestos en la cárcel, pero ellos dicen que estaban cantando himnos a Dios, estaban alabando a Dios. En el tiempo difícil, alaba a Dios, porque Dios se agrada de tu alabanza y Dios está escuchando tu alabanza. Y dice que los presos oían. No tan solamente Dios oía, no tan solamente el carcelero oía, sino que los presos también oían. Cómo estos hombres, estando siendo afligidos ahí en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, eran capaces de estar alabando a Dios. Esto es notorio en medio de la comunidad. Cuando tú estás pasando dificultades y eres capaz de alabar a Dios, la gente se fija, la gente te escucha, la gente se conmueve. Tal vez no te digan nada, pero en su interior ellos están captando que tú eres una persona especial. Están captando que tú eres una persona que tiene una esencia distinta. Es porque el Espíritu de Dios está en tu vida. Dice la palabra aquí que sobrevino de repente un gran terremoto. ¿A quién le gustan los terremotos? Chile es un país donde periódicamente se están dando terremotos. Pero aquí estamos hablando de un terremoto especial, aquí estamos hablando de un terremoto espiritual. La iglesia necesita de un terremoto espiritual. Dice la palabra que hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Mis hermanos, creo en el Señor. He recibido en el Espíritu que la iglesia necesita un terremoto para ser sacudida, para que los cimientos de la iglesia sean sacudidos. ¿Por qué? Porque cuando hay terremoto, hay cambios. Cuando hay un terremoto, hay cambio, hay transformaciones. Lo que está débil cae. Lo que no corresponde cae. Lo que fue mal edificado cae. Y lo que se mantiene es lo que está en un fundamento sólido. Y si viene un terremoto y la iglesia está edificada sobre los cimientos, sobre el fundamento de Cristo, la iglesia va a ser sostenida. Por lo tanto, no tenemos a un terremoto espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro cimiento está sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Nuestros cimientos están puestos en la palabra del Señor. Pero necesitamos ser sacudidos. Porque nos hemos acomodado. La iglesia se ha acomodado. La iglesia ha gozado de la bendición de Dios. Y la iglesia se acomodó. La iglesia comenzó a relacionarse con las autoridades, con los políticos. La iglesia comenzó a relacionarse con las altas esferas y se olvidó la iglesia de doblar las rodillas y adorar al que vive. Adorar a aquel que es nuestro fundamento. Adorar a aquel que es el fundamento de nuestra fe. Esta pandemia que estamos viviendo, esto que estamos viviendo en este tiempo, que todo el mundo está siendo sacudido, hemos de interpretarlo como un terremoto espiritual para nuestras vidas. Los templos están cerrados. Tú tienes que quedarte en tu casa y escuchar detrás de una pantalla, detrás de un monitor, escuchar el mensaje de la palabra. No puedes cantar con la libertad que cantabas antes. No puedes orar como orábamos todos juntos. No nos podemos relacionar, no nos podemos abrazar. No podemos vivir ese tiempo de comunión, de coinonía que la iglesia tenía. ¿Acaso eso no es un terremoto espiritual? No nos podemos quedar tan solamente con lo que ocurre en lo natural. Hay gente que está muriendo y hay gente que está muriendo sin Cristo. Hay gente que amamos y que está muriendo. Hay gente que amamos y que está en agonía. Y mucha gente que está partiendo sin Cristo. ¿Y qué dice la iglesia de esto? Dios tiene un plan para la iglesia. Dios tiene una encomendación para la iglesia.
¿Y qué ha hecho la iglesia en todo este tiempo? Hoy no nos podemos relacionar. Hoy tenemos que guardar una distancia. No nos podemos acercar a las personas libremente para hablar del Evangelio. Pero si no lo hacemos antes, o si no lo hacíamos antes, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Hay gente que está en necesidad. Hay gente que está con carencias. ¿Y qué dice la iglesia de esto? ¿Qué podemos hablar a la gente? Si andamos con mascarillas, apenas nos escuchan, no nos podemos acercar, no podemos imponer manos. Eso está difícil, hermanos. Pero lo que no se nos ha sido quitado es el Espíritu del Señor. Lo que no ha sido quitado de la iglesia es la posibilidad de relacionarnos con Dios. Lo que no se nos ha podido impedir es la capacidad de poder orar por otros. Pablo y Silas estaban encerrados. Pablo y Silas estaban impedidos de ir a la gente. Pero lo que no podían impedir era que ellos pudieran orar, que ellos pudieran alabar a Dios, que ellos pudieran declarar la palabra ahí en medio de tanta carencia, de tanta dificultad, de tanta tristeza. Ellos los hicieron. ¿Y qué ocurrió con esto? Dice que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. ¿Y qué ocurrió? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al que llama le será abierto, dice la palabra del Señor. Al que clama se le responderá, al que llama se le responderá. Iglesia del Señor, tenemos el poder de la oración. Tenemos el poder para orar, y cuando la iglesia se une en oración, Dios actúa, cosas suceden. Puertas se abren. Donde todo estaba cerrado, ahora Dios abre. Donde habían cadenas, esas cadenas caen. Es hora que la iglesia esté orando. Es hora que la iglesia esté clamando. Porque hay puertas que tienen que ser abiertas para que el Evangelio de Jesucristo entre. Hay puertas que tienen que ser abiertas, puertas que tienen que ser derribadas para que la salvación en Cristo Jesús entre. Para que la comunión, esa reconciliación con Dios llegue a todas esas casas donde las puertas están cerradas. Cuando la iglesia clama, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia alaba, las cadenas caen. Las cadenas de esclavitud caen. Y la gente son libertadas. Y la iglesia tiene el poder. La iglesia tiene la palabra. La iglesia tiene el Espíritu de Dios para llevar adelante esto. La cárcel fue sacudida. La cárcel fue sacudida. Los cimientos fueron sacudidos. Las cadenas cayeron y las puertas se abrieron. El poder de Dios no tiene límite. Los límites los ponemos nosotros cuando estancamos el avance del Señor. Iglesia, tenemos que despertar porque el Señor así lo está determinando. El Señor así lo está pidiendo. ¿Qué ocurrió? Este hombre, el carcelero, pensó que todos los presos habían escapado y se iban a matar. Cuando a un carcelero se le escapaba un reo, él pagaba con su vida, pagaba con azote, pero finalmente terminaba muriendo. Y este hombre se iba a matar, y es ahí cuando viene la voz de Pablo a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La gente necesita oír la voz de la iglesia, así como ese hombre escuchó la voz de Pablo. No te hagas daño, hay esperanza.
La iglesia está aquí, el Señor está aquí para ayudarte, el Señor está aquí. La iglesia representante del Señor está aquí para ayudarte. Hay esperanza para ti. Este hombre se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando el Espíritu del Señor actúa, lo primero que ocurre que en la gente hay convicción de pecado. Convicción, reconocer que estoy alejado de Dios, reconocer que estoy falto de Dios, reconocer que estoy apartado de Dios. Y este hombre fue y se arrodilló delante de Pablo y de Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que muchos necesitan hacerse. Es la pregunta que nosotros, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, pudimos hacer un día. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es tan sencilla. La respuesta es tan clara, tan fácil de responder. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre pudo recibir el mensaje de la palabra del Señor, el centro de la palabra del Señor, la sustancia de la palabra del Señor, el fundamento que nos da la palabra del Señor. Sencillo. Sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánta gente está ahí tras sus puertas encerrados? Algunos con ataduras de pecados, de distintas manifestaciones, y están esperando que esta respuesta les sea respondida. Esta pregunta les sea respondida. ¿Qué debo hacer para ser salvo del encierro? ¿Qué debo hacer para que mis cadenas caigan? ¿Qué debo hacer para alcanzar libertad? ¿Qué debo hacer para poder relacionarme nuevamente con Dios? Y la respuesta es tan sencilla. Y la iglesia la tiene. Tú la tienes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos, iglesia del Señor, por gracia del Señor, esa palabra ha sido revelada a nuestras vidas. Y la palabra misma dice que a los que creen en su nombre, aquellos que reciben a Jesucristo, fueron hechos, se les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Ese carcelero tuvo esa experiencia de renacer de nuevo, de dejar una vida atrás y ser convertido a una nueva vida. Y no tan solamente él, sino que su casa. No tan solamente cambió la realidad de él, sino que cambió la realidad de su casa. ¿Cuántas realidades de vidas pueden ser cambiadas por el tan solo el hecho de que un padre de casa se convierta al Evangelio, que una madre de la casa se convierta al Evangelio? Toda la familia es impactada por el amor, la misericordia, la gracia del Señor. Hay gente que está sufriendo. Y tan solamente con que uno de esa familia reciba el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio comienza a avanzar, ese Evangelio comienza a crecer, ese Evangelio comienza a hacer transformaciones. Y tú tienes el poder, tú tienes la palabra, tú tienes la encomendación. A ti se te dio el ministerio de la reconciliación. Fuimos reconciliados con Cristo. Y se nos dio, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y se nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar a otros con Dios. Fuimos hechos embajadores de Cristo. Tú tienes un mensaje de la palabra. Tú tienes el poder para dar libertad a otros.
Tú tienes el poder para llevar esas buenas noticias a otros. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta hora: ¿cómo estamos nosotros llevando adelante esa encomendación que el Señor nos ha dado? La palabra del Señor dice ahí que en Génesis que Enoc caminó con Dios y Enoc agradó a Dios. ¿Qué es lo que es caminar con Dios? Caminar con Dios es relacionarse con Dios, es vivir con Dios, es decidir con Dios, es planificar con Dios, es obedecerle a Dios. El agradar a Dios tiene que ver con no tan solamente querer servir, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No tiene que ver con hacer cosas, sino con seguir la voluntad de Dios. No nos podemos llenar de distintas cosas, no nos podemos llenar de distintas actividades. Lo que Dios busca es que nosotros hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que toda persona llegue a ser hijo de Dios. Y esa encomendación la tiene la iglesia. A la iglesia se le ha delegado el poder y la autoridad para salvar vida, para transformar vida. Y la iglesia necesita recuperar la esencia de su llamado. Pero pastor, ¿cómo podemos hacerlo en este tiempo? En este tiempo en que no nos podemos relacionar. Sí nos podemos relacionar. Hoy nos estamos relacionando. Hoy tú estás recibiendo el mensaje y la palabra ahí en tu casa. De esta misma manera tú tienes la capacidad para relacionarte con otros. Tú a diario compartes con compañeros de trabajo, con vecinos, con la persona ahí en el kiosco, con la persona ahí en el negocio, con el compañero de universidad. Tú eres una persona que se relaciona. De las cuantas cientos de palabras que hablas con la gente, ¿cuántas de ellas llevan el mensaje de salvación de Jesucristo? El asunto es no cuánto nos estamos relacionando, sino que el asunto es cuánto le estamos poniendo el acento en la encomendación que tenemos del Señor. Cuánto estamos dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Cuando Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel, ¿qué hicieron ellos? Ellos no se quejaron. Ellos dejaron que el Espíritu del Señor fluyera a través de ellos. Ríos de agua viva, ríos de salvación que vienen del trono de Dios y que pasan por ti y llegan a la gente. Y la gente es conmovida. La gente está esperando escucharte. Cuando tú dejes actuar el Espíritu del Señor en ti y comiences a declarar palabra del Señor, te vas a sorprender de lo que Dios hace. Solamente déjalo. Enoc caminó con Dios. Para caminar con Dios, primero tenemos que creer que hay Dios. Luego tenemos que creerle a Dios. Y luego que le creemos a Dios, tenemos que obedecerle a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 6, dice que al que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios, tiene que creer que existe Dios. Pero también no basta con tan solamente creer en la existencia de Dios, sino que tenemos que creerle a Dios y esa fe. Porque quiero decirte que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en la existencia de Dios y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Muchos creen en la existencia de Dios, pero pocos le creen a Dios. ¿Y qué es lo que es creerle a Dios? Creerle a Dios que Dios te ama. La palabra lo declara, tú lo sabes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo el Señor, para que todos los que creen en Él, ¿cierto?, alcancen salvación. Creer en la palabra de Dios de que tú eres hijo de Dios.
A todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer que el Espíritu de Dios está en ti. Creer que tú estás dotado de dones de Dios. Creer que tú tienes moradas eternas en el cielo. Todo eso lo declara la palabra y todo eso tiene que ver con creerle a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, el siguiente paso es obedecerle a Dios. ¿Y cuál es la encomendación de obediencia a Dios? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En el amor tiene que ver con que yo quiero también, anhelo también la salvación para los otros. Anhelo el bien para los otros. Mis hermanos, Enoc caminó con Dios. Enoc se relacionó con Dios. Y Dios se agradó de Enoc. La comunión con el Señor ha sido restablecida a través de Jesucristo el Señor. Y tú tienes la capacidad de caminar con Dios, de relacionarte con Dios, de hacer planes con Dios. Y Dios no se ha olvidado de ti. Así como no se olvidó de aquel carcelero que estaba ahí cumpliendo una función en un lugar muy desagradable, pero Dios le llevó el Evangelio de Jesucristo a ese lugar. A ese lugar. Hoy el Evangelio de Jesucristo está llegando ahí a tu casa. Estoy frente a una cámara y no veo los rostros. No te veo a ti. Tú me estás observando y estás escuchando palabra de Dios. Pero el que sí te ve es Dios. Y el que está contigo es el Espíritu del Señor. Y hoy te está declarando una palabra. Dios te está diciendo en esta mañana, yo quiero reconciliarme contigo. Y he establecido un plan a través de Jesucristo el Señor, para que si tú crees en Él, tú seas reconciliado conmigo a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué debo hacer para alcanzar esa reconciliación con Dios? Recibir a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de tu vida. No sé cuántos de los que están en esta hora escuchando esta palabra están en esa condición, en esa necesidad. Pero hoy yo declaro por fe esta palabra para tu vida. Recibe al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú has escuchado esta palabra y si has entendido esta palabra y la recibes para ti, yo declaro en el nombre de Jesús que si tú lo recibes en esta hora, tú ahora pasas a ser una nueva persona. Tú pasas a ser ahora un hijo de Dios porque has creído en el Señor. Iglesia, el mensaje para nosotros es el que los cimientos han sido sacudidos y la iglesia tiene que moverse. La iglesia tiene que salir de su lugar de confort y de comodidad y comenzar, así como Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, la iglesia tiene que comenzar a involucrarse, la iglesia tiene que comenzar a activarse. No importa el lugar donde estemos, el Señor nos pone en ese lugar por una razón. Hay un carcelero que necesita escuchar la palabra. Hay alguien que está necesitado y que está dentro del plan de Dios y tú estás puesto en ese lugar para declarar palabra del Señor. Tú estás en la oficina, estás en el colegio, estás en el hospital, estás en el negocio, estás en la plaza. Tú estás en ese lugar porque Dios tiene un plan con alguien en ese lugar. Y es tiempo que la iglesia comience a declarar esa palabra de salvación,
palabra que transforma vida, palabra que le hace también a la familia. Que el Señor pueda bendecirnos a través de esta palabra y que el Espíritu del Señor hable a tu vida aquello que yo no he podido hablar en esta hora. Pero el Señor siga trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu misma palabra declara que nunca la palabra vuelve vacía. Siempre la palabra, Señor, trae un fruto. Fruto, Señor, que salta para vida eterna. Fruto que transforma las vidas. Fruto, Señor, que nos hace nuevas personas. Señor, en esta hora, yo ruego en el precioso nombre de Jesús que esta palabra, Señor, dé frutos abundantes para la gloria de tu nombre, para el engrandecimiento de tu reino y para bendición de aquellos que la reciben. Señor, muchas gracias. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.